Bueno, un poco esto, me gustaría comenzar eso, casi proponiéndoos primero a vosotros si os parece adecuado. Mi idea o la propuesta que os haría es que hagamos un pequeño camino más de tipo conceptual, de tipo de ideas, pero luego se va a proponer que hiciéramos una práctica. Una práctica, bueno, para que también llevaréis esa experiencia, aunque la mayoría ya sois practicantes de muchas técnicas contemplativas o de espiritualidad, o bueno, cada uno que le dé el nombre que considere más adecuado, pero bueno, por si queréis también vivir la propuesta, que vamos a dar alguna pincelada. Entonces sería eso, ¿os parece adecuado? ¿Os apetece hacer una práctica? Va a suponer que en un poquito os tendréis que mover un poco, ¿vale? Pero bueno, como siempre, que nadie haga nada que no le apetezca, por favor, bueno. Pero sí os animo a que si queréis lo experimentéis, ¿no? Porque no es lo mismo comerse el melocotón que ver que otro se lo come. Pero que no hagáis nada que no queráis, eso es lo primero, ¿no? Y bueno, mi propuesta es un poco esto. La idea es, bueno, no sé muy bien por qué me invitaron, a lo mejor ha sido un grave error, espero que algo podáis rescatar de lo que yo os diga, no lo sé. La idea es un poco dar a conocer la visión de la vida y las prácticas que la tradición monástica, la que yo conozco, la cristiana, y un poco la tradición Zen, que es la otra tradición a la que me vinculé, propone como desarrollo humano, podemos decir, si queréis utilizar esa palabra, ¿no? Como camino para llevar, si queréis utilizar un término más de nuestras tradiciones, a tu verdadera naturaleza, a tu verdadero ser, que en la tradición cristiana decimos a tu verdadero ser, que es imagen y semejanza de lo que los cristianos llamarían Dios, o digamos del misterio o de la realidad, de toda la realidad. Pues a tu verdadero ser. Es como una propuesta de alcanzar tu plenitud, la plenitud de tu ser, la plenitud de tu naturaleza. Bueno, pues es un poco eso, dar a conocer cómo desde la tradición se hace o se plantean estas cosas, con un lenguaje nuevo y aprendiendo también de lo que nos está dando la modernidad, no solo quedándonos en lo que la tradición nos dice, ¿no? Entonces, bueno, he traído este PowerPoint, aunque exactamente no es que esté como centrado para esta ponencia, pero creo que nos puede servir para esa parte que decía más conceptual de la propuesta, para luego pasar a la parte más práctica. Voy a empezar así por el medio, para comenzar así ya desde el punto de vista tradicional, porque desde el punto de vista psicológico, científico, filosófico, seguro que vosotros me podréis dar y decir muchas cosas muchísimo mejor que yo. Y no sé si a lo mejor desde el punto de vista tradicional yo lo voy a hacer bien, pero bueno, voy a intentarlo, ¿no? Digamos que para la tradición, la meditación, eso que llamamos meditación, que es un término que quiere decir ir al medio, en latín significa ir al medio, es un término que la tradición occidental realmente se ha utilizado no para lo que se llamaría meditar en la actualidad, sino que se utilizaba para lo que se llamaba reflexionar. O sea, cuando se decía hacer meditación era reflexionar, pensar. Y luego, a través de un trabajo de meditación, de reflexión, se llegaba, o se decía que se llegaba, y a veces era así, a lo que se llamaba la contemplación. Entonces, realmente, en términos occidentales sería más hablar de contemplación que de meditación. Contemplación como ya un estado de no razonamiento, de ir más allá de la mente. Si queréis, pues en un término de mindfulness, pues eso de conciencia. San Juan de la Cruz decía, de atención amorosa a la realidad. Eso era contemplar, tener una atención amorosa. Vale, pues esa sería un poco esa realidad también ha existido en nuestra cultura, en nuestra tradición, a veces envuelta en mucha carga. Y la propuesta es, bueno, decir, creo que puede haber algo interesante y os propondría vamos a hacer como un vacío de nuestras experiencias con nuestra tradición, que todos la tenemos por estar en este lugar, por haber nacido aquí, para ver si a lo mejor pues hay algo que podamos incorporar en nuestra cosmovisión, en nuestra experiencia vital, a ver si hay algo rescatable.
Y en concreto lo vamos a hacer bebiendo de la fuente, o lo propongo, desde la fuente de la tradición monástica cristiana, de la tradición contemplativa cristiana, que en el cristianismo se ha transmitido a través de eso que llamamos monacato. Partiendo de una visión, evidentemente si nadie de aquí es monje institucional, si nadie está viviendo en un monasterio, salvo el lama Rinchen, pues sería como, ¿y a mí qué me cuenta? ¿A mí para qué me sirve esto? Lo que pasa es que la reflexión que el monacato ha hecho sobre sí mismo desde hace ya bastantes años es que lo monástico no es estar o no estar o pertenecer a una institución, sino que es una dimensión de lo humano. Es un arquetipo humano, por así decirlo, es una dimensión de lo humano. ¿Y qué dimensión sería esa monástica? Pues sería ese deseo de unificación. Por eso ahí en la diapositiva pues, nos dice, ¿no? ¿De dónde viene monje? De monos, en griego, uno, el que busca la unidad, el que busca la unificación. Entonces, para el monacato, la meditación estaría dentro de toda esa cosmovisión que llamaríamos espiritualidad y sería un camino de unificación. La espiritualidad sería un camino de unificación. ¿Qué tipo de experiencia o qué experiencia se esconde detrás de esa palabra de unificación? Bueno, pues evidentemente en el momento que la definimos ya nos escapamos de ella, ¿no? Pero es como que necesitamos utilizar palabras. Y en términos de nuestra tradición, lo que llamamos unidad o dimensión monástica o experiencia monástica sería una experiencia de comunión conmigo, con los demás, con el cosmos, con el misterio, si acepto esa dimensión. Y si no, digamos, con todas las dimensiones que yo acepte de la realidad. Sería una experiencia de unidad en la pluralidad, de unidad conmigo mismo en todas las dimensiones que me constituyen, de unidad con los demás, de unidad con la realidad y de unidad con el misterio que la sostiene. Ese sería el objetivo que nos propone la espiritualidad. Objetivo que además la espiritualidad se suele expresar siempre en términos paradójicos. Objetivo que ya está conseguido. Es decir, que no es algo que haya que conseguir, sino que ya está. Es como que lo único que hay que hacer es descubrirlo. Esa es la paradoja. Entonces, es un camino, si lo vemos desde otra perspectiva, de salida de la experiencia de fragmentación a una experiencia de comunión. ¿Y qué produce esa experiencia de comunión? Pues produce paz, produce libertad, produce amor, produce sabiduría. Son términos que habría que matizar, que ver. Pero yo os diría, dejemos que evoque en nosotros el término lo que para nosotros es. No convirtamos la palabra en algo que sea un obstáculo, sino como en una provocación para sacar lo que para mí es eso. Entonces, ese sería como lo que nos propone el camino monástico y que sería una experiencia que es útil para todos, porque alimenta una necesidad de esa dimensión que todos tenemos de búsqueda de la unidad. Por decirlo en términos muy, muy consumistas, ¿no? Como que cubre una necesidad y tal, ¿no? Bueno, ese sería lo que buscan estas escuelas, estos caminos, estos estilos de vida, ¿no? Desde esa visión de que la experiencia es que nos lleva a una visión de comunión, es una experiencia que también nos hace conocer experiencialmente que la realidad es pluridimensional, no es unidimensional. Que hay una pluralidad de dimensiones, pero que haya una pluralidad de dimensiones no indica que haya contradicción entre ellas, que haya conflicto entre ellas necesariamente, a veces sí, pero en sí mismo no tiene por qué existir. Entonces esta experiencia nos abre como la mirada a esa pluralidad de dimensiones. Nos lleva como una pluralidad, a ver no un único color o no una única realidad sin matices, sino una profundidad en la realidad. Nos abre la mirada a otras dimensiones que a lo mejor no habíamos tenido como la ocasión de tomar conciencia de ellas. Entonces, no hagáis caso de los nombres porque estos son nombres que no sirven para nada, pero sí me gustaría esta diapositiva, que no sé si se ve muy bien, pero me serviría para decir, bueno, si es así, si tenemos una experiencia que nos hace ver que hay una pluralidad de dimensiones, pero que todas están unidas, que no hay conflicto, que no hay separación, y que parte de la idea de que el sufrimiento, que la angustia se produce por la fragmentación,
por la separación, por la idea de separación, de estar separado, que es irreal, según nos dicen estos, que a lo mejor es mentira. Esto hay que experimentarlo. Bueno, pues el camino sería de alguna manera salir de esa sensación de separación. Eso sería lo que, si se quiere, en términos más modernos, más orientales, el ego, todo eso, que los cristianos en un comienzo no utilizaban exactamente ese término. Lo que se utilizaba es una palabra prohibida, que hay que entender que es el término de el pecado. El pecado era disgregar, estar disgregado, estar como roto, como disgregado. Pues eso era esa conciencia que producía angustia. Y la alternativa era unificar. Y unificar, por tanto, todas esas dimensiones que nos constituyen, que podrían ser las que queramos, porque depende qué criterio utilicemos, vamos a sacar muchas dimensiones, pocas dimensiones, depende de la perspectiva. Lo que pasa que miles de dimensiones no son funcionales para trabajar. Entonces, en muchas tradiciones, en la tradición bíblica, se considera al ser humano las dimensiones que tiene que trabajar, o las dimensiones que lo constituyen, básicamente 4. Pero digo que se podrían haber sacado muchas más. Pero esas 4 como que son una síntesis de lo completo. No son partes, porque la base de todo esto es una visión que en el cristianismo se llama trinitaria, o en la tradición oriental se llama no dualista. Entonces, en esa visión no hay partes, hay una unidad en la pluralidad. Es decir, ni todo es uno, ni todo está fragmentado, sino que se da esa paradoja de que hay pluralidad y unidad, y lo uno no es contradictorio con lo otro. A nivel mental sí lo puede ser, pero en la experiencia no lo es. Entonces, no son partes, son dimensiones, es decir, la totalidad expresándose como cuerpo, que es una de las dimensiones. La totalidad expresándose como emoción, que es otra dimensión, el ánima, decía en la Edad Media. La totalidad expresándose como animus. Estos términos no son los jungianos, aunque tienen algo que ver. Son los términos que utilizaba la psicología medieval del siglo XII. El animus es la inteligencia, la parte consciente, la voluntad. Y hay una dimensión que la antropología posterior a Descartes no considera, que es el spiritus. El espíritu, el ser, si queréis, lo más profundo, esa dimensión que integra todo, todas las demás, que está más allá del cuerpo, de la emoción y de la razón y la voluntad. Una dimensión que hay, ya digo, antropologías que no consideran, pero la tradición sí la consideraba. Espíritus, que no es una cosa desencarnada, no es una cosa inexistente, porque espíritus no quiere decir otra cosa que respiración. Entonces, es una metáfora, claro, pero se refiere a una realidad de este mundo, de esta vida, de esta naturaleza que tenemos, que sería como la más profunda, la que unifica todas las demás, y que, si queréis, su naturaleza es amor, su naturaleza es esa experiencia de comunión, sin dejar de ser quien soy. Vale, pues son esas 4 dimensiones las que luego vamos a intentar como tomar conciencia de ellas. Unificar aquí sería tomar conciencia. No tener aisladas, disociadas, ¿no? O sea, la cabeza por un lado, el cuerpo por otro, la emoción separada de la cabeza, o la dimensión espiritual negada. Eso también sería un problema en esta antropología. Entonces, lo que se intenta con el camino, con todas las prácticas, que no solo la meditación, esa es una de las prácticas, pero no es la única, y como muy bien se ha dicho antes, tiene que estar envuelta en un contexto, con toda una visión global de la realidad, porque si no por sí misma, pues a veces es hasta problemática. Y las tradiciones espirituales nos hablan de las enfermedades que puede producir una meditación disgregada del conjunto de valores, de la ética, o disgregada de un mapa que me dé un sentido lo más realista posible, sabiendo que siempre es relativo eso, pero lo más realista posible a la experiencia que estoy viviendo. Vale, pues esas serían como las dimensiones que el monacato tradicional cristiano considera, y las que va a intentar que todos tomemos conciencia de ellas de manera que se unifiquen. Esto se manifiesta en los claustros monásticos. Los monjes, los monasterios cristianos se construyen en torno a un cuadrado, que es el claustro. Ese claustro representa a cada lado una dimensión que hay que trabajar: el cuerpo, la mente, el espíritu y la dimensión social. Está como poniendo en lo concreto
esa antropología que hemos visto anteriormente. Entonces el monje a lo largo del día va a trabajar en determinadas salas y determinadas actividades que están relacionadas con esas salas, va a trabajar cada una de esas dimensiones, de tal manera que a lo largo del día recorre ese cuadrado hasta que ese cuadrado se convierte en un círculo. Se va haciendo un círculo, es la famosa cuadratura del círculo, que es una metáfora, claro. Pero se trata de salir de esas dimensiones compartimentadas a una vivencia global de todo ello y a la vez separada, y a la vez diferenciada. No se produce una fusión indiferenciada, pero tampoco se produce una fragmentación. Entonces el monje a lo largo del día trabaja su cuerpo, haciendo un trabajo manual, con una actitud de amor, digamos. En nuestro lenguaje se utiliza mucho el término amor. El término amor es muy confuso, claro. Hay un monje de la Edad Media que lo define, siguiendo a San Agustín, que dice: amor ipse intellectus es. El amor es una forma de conciencia, es una forma de conocimiento, es una forma... Entonces lo que nos estamos refiriendo es a esa actitud, digamos, de atención amorosa que decía San Juan de la Cruz, contemplativa, que seguramente puede encontrar muchos paralelismos con lo que hoy se llamaría mindfulness, en un cierto nivel. Entonces, es el trabajo realizado con esa actitud, lo que se le enseña a hacer durante una parte de su día. Otro es un trabajo con su mente, que es como el otro gran ejercicio de la tradición monástica occidental, es el trabajo con los pensamientos. Eso que ahora la psicología cognitiva le da tantas vueltas, está genial como lo hace, pues eso ya lo hacía el monacato, ya lo trabajaba a través de una sistematización de ese trabajo que hizo el Agriopóntico en el siglo IV, y elaboró una cosa que se llamaba el método antirrético, que era básicamente, él clasificó primero los pensamientos, luego eso derivó en lo que se ha llamado los pecados capitales y tal, y se ha convertido en una moralina, pero originariamente era un mapa para clasificar pensamientos. Entonces, pensamientos que son erróneos, pensamientos que están distorsionados. Entonces, uno de los trabajos fundamentales que va acompañar la meditación, según la propuesta que nos hace la tradición, es un trabajo con la mente para salir de pensamientos erróneos. Y casi se podría decir más, para salir de cualquier creencia absoluta en los pensamientos. Cualquier pensamiento, aunque sea un sistema muy realista, si le doy un valor absoluto, se convierte en tóxico, porque hace que confunda la realidad con mi pensamiento sobre ella. Entonces, una de las enseñanzas básicas es: la realidad no es lo que mi mente dice. Mi mente es un instrumento para conocerla, pero la realidad va más allá. Entonces la propuesta es: pasa a vivir. Hay dos maneras de conocer la realidad: pensarla o tener una mirada contemplativa, la atención amorosa. Vivir eso desde la atención amorosa. Y otra de las dimensiones es la social. O sea, también en el camino no es un camino en solitario, no es un camino de yo me lo guiso, yo me lo como, sino que es un camino con otros que me ayudan a confrontar mis visiones, me van a ayudar en ese camino y también me van a ayudar luego en mis conductas, a que mis conductas expresen mi verdadera naturaleza. Entonces la dimensión social también, en el cristianismo siempre se le ha dado muchísimo peso, de tal manera que la espiritualidad también se ha visto siempre como que no puede estar disociada de la ética, incluso de la dimensión política, o de la dimensión social, si queréis emplear un término más amplio. Tiene que tener una repercusión, es decir, si en un mundo yo puedo ser muy espiritual, o mi país puede ser muy espiritual, pero si en mi país se muere de hambre muchísima gente, quizá tendremos que ver si esa espiritualidad es real o es una ilusión más. Y la espiritualidad puede ser maravillosa o puede ser una enfermedad, y de eso tenemos ejemplos en todas las religiones, y en la nuestra muchísimos. Puede ser muy peligrosa la religión, y la espiritualidad también. Nos puede alejar de la realidad mucho, y yo creo que de eso también hay que hablar, porque si no, podemos hablar solo de los beneficios, que son muchos, y que puede llevarte a vivir en plenitud, y por lo tanto yo creo que es muy interesante no quedarse con el miedo, sino apostar por toda la riqueza que hay, pero también ser consciente de que me puede sacar de la realidad. Vale, y aquí, bueno, esto sería ya por los diversos ejercicios que os voy a ir proponiendo, si queréis, pero que básicamente va a ser meditar y trabajar el cuerpo. Volver a conectar con nuestro cuerpo para luego realizar la meditación. Eso es básicamente
lo que vamos a hacer. Y ese apunte por el que nos estábamos entrando ahora de que no puede haber un trabajo meditativo, bueno, puede haberlo por supuesto y cada uno que haga lo que desee y considere más adecuado. Pero la propuesta es siempre que no se puede separar de la ética. La ética no entendida como deberías. Desde el punto de vista de la espiritualidad, la ética no es unas normas externas a mí que me dicen lo que debo hacer, ni tampoco es lo que yo mismo digo porque me apetece. Eso es lo que vale, sino lo que expresa mi verdadera naturaleza. Si el camino no es hacer unas normas, no, sino volver a mi ser, volver a conectar con mi verdadera naturaleza, con lo más profundo mío, y desde ahí actúo de manera natural, de una manera que llamaríamos ética. Es decir, él hace una apuesta, que es una creencia, que es una creencia, por lo tanto puede ser equivocada. La apuesta, ya os digo, es, en lo profundo estamos bien, en lo profundo ya estamos completos, en lo profundo somos buenos, en lo profundo somos solidarios. Eso no quiere decir que haya muchas capas donde podemos hacer muchas barbaridades y hay muchas heridas. Pero si conecto con lo más profundo bueno, lo más profundo nuestro, saldrá de manera natural esa actitud ética en la vida. Por eso la ética es un criterio importante, porque si yo no tengo la ética vivida de una manera no moralista, de una manera ontológica, de una manera desde el ser. Pero si yo, en mi práctica, si yo medito mucho, pero mi vida como que no tiene en cuenta esta dimensión, casi todas las tradiciones te dirían, preocúpate, algo pasa, algo está ocurriendo en la realidad, en tu práctica. Entonces, bueno, a veces uno ve eso, ¿no? Uno ve pues el ejecutivo que a lo mejor hace prácticas extrañas y medita muchas horas. Se puede meditar muchas horas y ser una persona muy poco sensible, muy poco humana. Y se ha utilizado la meditación para deshumanizarme. Bueno, estoy poniendo las cargas en lo negativo, porque yo creo que todos aquí tenemos una visión de lo bueno que es meditar, y eso es cierto. Eso es porque digamos que eso nos saca del mundo de la mente, del mundo de esos pensamientos tóxicos, y nos lleva a estar mucho más ajustados a la realidad y a estar unificados, a estar en paz, a estar con una mayor felicidad. Pero que es bueno también recordar sus peligros, ¿no? En el cristianismo se dice que el comportamiento ético, al final, produce, bueno, son las famosas virtudes. Hay un mapa, el cristianismo va como generando mapas de a dónde nos lleva cuando estás en tu verdadera naturaleza, ¿no? Entonces, nos dice, tu verdadera naturaleza, ya dentro de sí, tiene una serie de virtudes o de actitudes vitales que te van a permitir dar la respuesta adecuada que la vida pida. Y estos son estos mapas tradicionales, que hay que entender, ¿no? Pues si voy por este camino, ¿qué voy a conseguir? Voy a conseguir la templanza, atender mis necesidades de la manera adecuada, la fortaleza, saber gestionar mis emociones de la manera adecuada. La justicia sería cómo me relaciono con los demás, relacionarme de los demás de una manera adecuada. En el mundo latino, sabéis que el cristianismo en realidad es un constructo del judaísmo y de toda la tradición helenística y cristiana y romana. Pues en el mundo romano la justicia se decía «Jus sum cuique tribuere», dar a cada uno lo suyo. El cristianismo dice otra cosa. Dice, eso sí, pero ¿qué es dar a cada uno lo suyo? ¿Cómo lo puedo saber? Pues el cristianismo le pone mucho peso a decir ¿quién es justo? El que se pone de parte del que es más débil, del que es como más marginado, eso es como un criterio de justicia. Esto, por supuesto, se puede malinterpretar mucho, ¿no? Y el más débil puede ser el que no parece que lo es, el que parece más fuerte puede ser, pero es como el criterio. Si de manera natural me sale una actitud como de cercanía al que parece más débil, eso es un criterio de que estoy viviendo esa virtud. La prudencia, bueno, pues tiene que ver con esa gestión adecuada de los pensamientos, ¿no? El prudente es el que sabe vivir con la mente más adecuada a la realidad, ¿no? Y luego añade 3 virtudes que estarían como más allá de lo que son cosas como que podemos trabajar por nosotros mismos, ¿no? Aunque también tiene una dimensión de trabajo, pero está como más allá de lo que es una vivencia de lo que llamaríamos voluntaria, ¿no? Que es lo que llaman la fe, la esperanza, la caridad, que no es otra cosa que la experiencia, diversos grados de esa experiencia del amor, de la unificación, ¿no? La fe sería eso, confiar en la realidad,
porque tengo la experiencia de que la realidad me sostiene, está unificada y puedo confiar en ella. La esperanza es como esa vivencia continuada en el tiempo, y la caridad sería, pues, digamos, que esa vivencia en plenitud, ¿no? Vivida en plenitud. No solo la confianza de que eso es así, una confianza vital que se va a hacer, sino la experiencia de que eso es así. Algo que está muy consolidado, muy afianzado en mí. Bueno, pues hacia ahí nos llevaría, según dice la tradición, nos podría llevar el camino de la espiritualidad. Y eso, dice, al principio se vive como un esfuerzo. Luego se vive con una frase que se utilizaba en teología, los dones y los frutos. Se vive como una gracia, como algo que se recibe durante un tiempo. Y empieza uno a descubrir como capacidades nuevas que el mapa cristiano definía con estos términos, ¿no? Empieza uno a tener sabiduría. Sabiduría en el sentido de saborear la realidad, saborear el misterio y la profundidad de todo. Sabiduría viene de sapere, saborear, sabor. Inteligencia, intus legere, leer dentro. El don de inteligencia es que cuando leo gente que ha tenido la experiencia, capto que la ha tenido. Y que entonces leo un texto sobre Buda y capto que ahí está la experiencia. Leo el Evangelio y puedo captar. Leo a un místico o leo a un científico y capto que está la experiencia de comunión, de amor en esas palabras. Se ha desarrollado en mí el don de inteligencia. Bueno, el don de consejo sería eso, el poder como leer en el otro y acompañar al otro. Y la fortaleza sería lo mismo que decíamos antes, pero vivido como una cosa espontánea. Esa capacidad de gestionar mis emociones, pero ya espontáneamente, sin necesidad de un gran trabajo. Para el mundo monástico occidental, la parte más herida nuestra es la emoción. Viene de Platón, de una visión del platonismo, que decía, el ánima está curva. El ánima es la parte emocional, está herida, se ha curvado, está encerrada en sí misma. Y es lo que tenemos que comenzar trabajando más, la sanación emocional. El ánima está curva. Entonces, la fortaleza es que llega un momento en que se produce como una sanación casi sin saber uno por qué. La ciencia pues tiene que ver con esa capacidad de descubrir como las relaciones, el significado de la realidad y establecer las relaciones como más adecuadas en la realidad, entre los diversos elementos de la realidad. Y eso me da como un significado nuevo. Y la piedad y el temor de Dios, que son palabras que se han utilizado de manera tremenda, en realidad no quiere decir nada más que ser capaz de mantener la cercanía y a la vez el límite, el respeto, de una manera natural, sin estar dándole, porque lo que nos dicen las tradiciones es que hay que hacer un esfuerzo y hay que hacer un trabajo, sí, pero al final hay que olvidarlo. Si me quedo ahí, eso es un obstáculo. Por eso al final el camino es que lleguemos a ello espontáneamente, que se coloque espontáneamente y casi no te des ni cuenta. Pero es verdad que también hay que hacer un trabajo. Si me creo, el que cree que no tiene que hacer ningún trabajo, pues tampoco llegará a esa espontaneidad. Y el que cree que por hacer el trabajo va a llegar, está impidiendo la espontaneidad. Siempre hay paradojas en este camino, ¿eh? Vale. Y por último, los frutos. Los frutos es esa experiencia, decíamos, estas virtudes se convierten en dones, lo vivo como algo gratuito. Y luego al final se convierte en la experiencia de que a la vez lo recibo y a la vez yo intervengo en la realidad. Son las dos cosas a la vez. ¿Somos co-creadores de la realidad o somos co-participantes? Y no hay contradicción en ello. Para la mente esto es contradictorio, para la experiencia no dual no lo es. Entonces, cuando estamos ahí, se produce en nosotros todos esos frutos. El amor, el gozo, que no es lo mismo que el placer, ¿no? El gozo es otra cosa, el gozo es estar en disfrutar de ser lo que eres, y a lo mejor no produce eso un placer sensible, pero produce como el estar en lo que eres, ¿no? La paz, la paciencia, la bondad, la habilidad, bueno, diferentes palabras que intentan transmitir una naturaleza, una manera de estar en la realidad. Bien, hacia ahí es como hacia lo que nos propone caminar con las diversas prácticas que os decía, que intentan trabajar el cuerpo, trabajar las emociones, trabajar los pensamientos para evitar cualquier creencia absolutista y trabajar la dimensión espiritual fundamentalmente con la meditación, con la práctica de escucha amorosa o atención amorosa
para abrirme a la realidad, más allá de mis pensamientos. Ahí os señalo, pues eso, lo que hemos comentado antes, peligros que puede haber ahí, lo que llamaríamos un narcisismo espiritual, o una disociación de la ética. En el Zen se habla de la enfermedad Zen. Nosotros los cristianos hablamos del quietismo. Hay veces que se producen experiencias que son reales, pero que si se queda uno anclado en ellas, la experiencia es que se separa de la realidad. Y que se convierte uno como una especie de iluminado que lo tiene todo claro, lo sabe ya todo, y un poco viene a decir, bueno, la gente sufre porque es tonta, porque no conoce la realidad, porque pues es un estado que se produce y muchas veces la experiencia ha sido real, pero como os decía, el final del camino es olvidar la experiencia. Hay que olvidar. Si soy muy autoconsciente, la experiencia al final me está siendo un obstáculo. En el cristianismo se expresa de una manera, a ver si luego sale, si no os la digo yo. En el Zen eso está muy claro. Seguro que muchos conocéis los 10 dibujos, el camino del boyero, del pastor de bueyes, que expresa cómo es el camino en el Zen. El buey es nuestra naturaleza original y digamos que el buscador es el pastor de bueyes. Y al principio la historia es un buey que se va y desaparece. Y se ponen varios dibujos para indicar cómo se va evolucionando en el camino. Primero se ven las huellas de la naturaleza del buey, luego se ve la parte de atrás del buey, luego se pone encima del buey, luego el dibujo es un círculo vacío. Es el momento de esa experiencia diferenciada de la conciencia habitual. Pero ese no es el último dibujo que aparece en ese camino. Después aparece la naturaleza en todo su esplendor, es como un volver a la realidad cotidiana y ver toda su belleza, y al final aparece el monje en mitad del mercado, hablando de manera como un poquito alocada en mitad del mercado. Y hay una poesía que acompaña y dice: estoy en el mercado, hablo con unos y con otros, y soy una bendición sin darme cuenta. Y la clave es sin darme cuenta. Es decir, el camino me ha colocado, y ya se trata de vivir, porque el camino es para vivir, no vivimos para el camino. No vivo para el mindfulness. Mindfulness es para vivir. En algún momento, mindfulness estará integrado en mí y se acabó. Entonces, esto es lo mismo. No vivo para ser autoconsciente de que estoy siendo consciente de que levanto esto y de que levanto esto. Bueno, esto es una caricatura, ¿no? Pero al final me olvido porque vivo y estoy en el disfrute de la vida. Estoy en los frutos del espíritu. El gozo, la paz, el no juicio. Y no quiere decir que no tenga juicio, no, que me viene el juicio, pero como que rápidamente se disuelve. Que me viene la tristeza, pero no permanezco apegado, aferrado a eso. La vida transcurre porque tiene que transcurrir, porque ese es el juego de la vida, ¿no? Y la disfruto. La vida no se convierte en un tío serio. Aquí no existe nada más que mi experiencia interior, no. La vida pasa a ser un disfrute según la naturaleza de cada uno. Hay gente que es más introvertida, más extrovertida, cada uno según su naturaleza. Pero ese sería como el camino. Y entonces el peligro de quedarse en el saboreo de las experiencias diferenciadas, que me hacen sentir diferente de los demás. Os decía, en el cristianismo la experiencia la llamamos trinitaria. La Trinidad, pues es una barbaridad como nos la han explicado, es una cosa absurda, pero en realidad la Trinidad es una experiencia. La Trinidad no es una matemática ahí, el 1, el 2, el 3, sino es lo que os decía, unidad en la pluralidad. La experiencia de que estamos todos unidos sin dejar de ser quienes somos, porque si no la unidad se convierte en dictadura, arrasa con el individuo. Y si estamos todos diferenciados, no hay posibilidad de diálogo, de comunión, Entonces, unidad en la pluralidad. Eso es lo que intenta expresar ese símbolo de la Trinidad en el cristianismo, que en otras tradiciones se expresa de otra manera. Y os decía, el final del camino, en la tradición monástica que yo conozco, nos lleva a la pobreza fecunda. A eso que decía el Zen, de vivir en el mercado, pues aquí se trata de la pobreza fecunda, es decir, cuando puedo ver ese misterio, esa plenitud en lo que antes para mí era profano, era poco importante, era como sucio, era como... Si puedo llegar a verlo ahí, la experiencia, podemos tener un criterio de que no se la está comiendo el narcisismo espiritual. Podemos tener un criterio. Por ejemplo, un San Francisco, que era un señor muy guapo, tenía muchísimo miedo a ponerse feo cuando era joven. Cuando comienza el camino,
hubo un momento que lo que hace es besarle las llagas a un leproso. Es lo que le daba más terror y lo que más podía asustarle con su mente equivocada, con su mente ilusoria. Entonces hace una práctica de salir de ahí, pero no porque se obliga a ello, sino porque le sale. O sea, su experiencia de comunión le hace descubrir que un leproso es maravilloso. Voy a decir una serie de barbaridades. Yo no he escuchado a una persona decir, tener un cáncer es maravilloso. Esto, por supuesto, hay que entenderlo. No es maravilloso, pero si puedo llegar a descubrir que eso puede ser para mí una plenitud de vida. O sea, es que me decía eso, es que estoy viviendo ahora mismo con mucha más plenitud al afrontar eso. Eso no quiere decir que me vaya a cruzar de brazos. Por supuesto, daré la respuesta adecuada, y la respuesta adecuada es cuidarme, salir de la enfermedad. Pero no lo voy a hacer desde el horror, el miedo, sino desde el disfrute de lo que estoy viviendo. Bueno, pues hacia ahí nos llevaría. Y ese sería como un criterio que nos ayudaría a que la experiencia no se ha perdido, no se la ha comido ese narcisismo espiritual. El vivir en el mercado o el vivir en esa pobreza fecunda. Vale, pues ahí lo dejo. Esta es una frase de San Bernardo, que es del maestro de la tradición que yo conozco, porque es un poco lo que expresa la experiencia. Al final la experiencia no es ningún objetivo, es valiosa por sí misma, ¿no? El amor basta por sí mismo, satisface por sí solo, amo porque amo para amar. O sea, al final no vivimos esto para conseguir nada, sino para ser lo que somos, que es puro amor. Y eso en sí ya es la recompensa, no hay otra recompensa. ¿Qué pasa? Que luego es verdad que podemos establecer que hay muchas consecuencias positivas, pero eso está como en un segundo plano. No debería ocupar el primer plano del escenario. El primer plano del escenario es como ser lo que eres, vivir tu verdadera naturaleza. Que aquí lo expresamos con este término, otras tradiciones lo expresarán con otros términos, y nosotros lo podemos expresar con el término que sintamos que lo expresa mejor. Vale, pues eso sería un poco la visión así global, como muy general. Sí me gustaría compartir, aunque no está en la diapositiva, 3 mapas de la tradición cisterciense de cómo es el camino, teniendo en cuenta como 3 dimensiones que para nuestra tradición formarían o describirían cómo es nuestra naturaleza original. Entonces, hay como 3 mapas que elaboró San Bernardo a partir de su experiencia, que es el mapa de la humildad, ahora explico a qué se refería, el mapa del amor y el mapa de la libertad. Porque él decía, nuestra naturaleza original es humildad, amor y libertad. Se podrían poner otros muchos términos, pero es utilizar algo para poder funcionar. Humildad se refiere a vivir en la verdad, entendiendo la verdad como algo que está más allá del pensamiento. Si no, esto sería como decir, ¿usted qué pasa? ¿Tiene la verdad? ¿Sus ideas son la verdad? No, es ir más allá del pensamiento. El mapa de la humildad dice, primero, descubrir la verdad en mí mismo. O si queréis, no juzgarme a mí mismo. Después, descubrir eso me lleva a descubrir la verdad en los demás. O si queréis, no juzgo a los demás. Y eso me lleva a descubrir la verdad en todo, en toda la realidad. Y si queréis, no juzgo nada. Ese es el mapa que él propone de la humildad, de la verdad. San Benito, el creador de la regla de San Benito, que es como el mapa que todos los monjes occidentales tienen como por referencia, que hay que autorizar, pero que es como una referencia de la tradición, él dice, él a la experiencia esta que llamamos de comunión, de plenitud, le llama la humildad. Y le dice, la humildad, el último grado de la humildad es cuando se manifiesta en el cuerpo. Cuando tu cuerpo expresa la experiencia. Entonces, esa experiencia no es mental, es real. Bueno, habría que ver qué quiere decir eso, ¿no? Pero es como ir más allá y tiene un poco que ver con esa idea de estar en el mercado, de estar en la pobreza fecunda. Un mapa que dice él para caminar. El mapa de la libertad. En el monacato tradicional anterior al benedictino, el monacato cristiano nace en Egipto, en Oriente, en Siria, y los primeros sistematizadores que empiezan a decir cómo es el camino, cómo ha sido su experiencia, dicen, hay como 2 grandes momentos en el camino. El primer momento, utilizar un término tomado de la filosofía estoica, aunque le da un sentido un poco diferente, es alcanzar la apaceia, es alcanzar la libertad. Es lo que produce este camino de la verdad, de no juicio, de vivir en la realidad más allá de mis pensamientos. Eso es como la apaceia. Eso no quiere decir no tener sentimientos, no. Es como
ir más allá de mis juicios, vivir mis sensaciones, mis emociones, pero no quedarme anclado en los juicios cerrados, absolutos. Pero ese es el primer objetivo, ¿no? Y eso es un objetivo que podemos como trabajar mucho en él. Pero luego dice, el siguiente objetivo es alcanzar lo que llamaban la gnosis, pero la gnosis en Occidente le llamamos el amor. Alcanzar el amor, alcanzar la experiencia de comunión. Y en ese alcanzar hay una dimensión de trabajo personal y una dimensión gratuita, que se recibe. O por lo menos así lo experimenta nuestra conciencia individual, como algo que ya no puede hacer nada, que se recibe. En el Zen se dice lo mismo, ¿eh? Se dice, el camino es como un pollito que quieren hacer. Y el pollito pica desde dentro. Es el trabajo personal. En japonés creo que le llaman a esto jiriki, trabajo personal. El pollito, dice, pero el pollito no rompe el huevo, sino hay una gallina que desde fuera golpea también. Es una metáfora. Pero es como para decir, el camino es por un lado gratuito y por otro lado es un trabajo. Lo que podemos hacer es ponernos como abiertos a eso, abrirnos. Y eso sería la paceya. Y para abrirnos es abrir la mente, salir un poco de la mente. En la medida que es relativamente, nadie sabe de la mente totalmente, pero sí tomo la convicción de que es relativa, de que la realidad va más allá de ella. Eso es la sabiduría para la tradición monástica. La sabiduría es darte cuenta de que la razón no es absoluta, pero que tiene su lugar, y que puede alcanzar, y que es necesaria, y que tiene que también trabajarse con ella. Pero luego hay otra dimensión como que de repente recibes por la propia práctica, y no sabes muy bien, pero se produce. Es un don y es un fruto que se produce. Y estar abierto a ellos también es importante. Ser consciente de que hay cosas que se van a recibir. Y hay cosas que se reciben de los demás. Hay cosas que solo puedo hacer yo por mí mismo, y hay cosas que recibo de los demás. Por eso es importante la comunidad. Por eso es importante el otro. Porque hay un regalo que solo me puede dar él. Y por eso, en la experiencia de no dualidad, la identidad es inclusiva. Yo soy quien soy por las relaciones que establezco con todo lo demás. De tal manera que si algo desaparece, algo de mí desaparece. Con lo cual se desarrolla eso que llamaríamos amor o compasión, porque hay una experiencia ontológica existencial muy fuerte. Porque de alguna manera el otro, siendo diferente que yo, a la vez no existe separadamente de mí. Y por tanto, si él desaparece, algo de mí se muere, algo de mí desaparece. De ahí que eso tiene unas consecuencias sociales fuertes. Genera un cuidado del otro fuerte. Vale, pues sería como también tener en cuenta esas dos dimensiones. Os decía, una propuesta de camino, recorrer el camino de la verdad, recorrer el camino de la libertad. Para Bernardo dice, el primer grado es tener capacidad de elegir. Ese sería como lo primero, ¿no? Y a veces no es tan sencillo, Lo de tener capacidad de elegir sería muy cuestionable. Pero bueno, sería como lo primero. Pero para él la libertad verdadera no es esta, sino ser capaz de ser quien eres, de vivir como desde tu verdadero ser. Esa es la verdadera libertad. Vivir más allá de la hipnosis y de los constructos mentales, de los conceptos sobre tu identidad. Eso es el segundo grado de la libertad. Y dice, el tercer grado de la libertad es el gozo. Ya no es solo que actúes espontáneamente desde lo que tú eres, sino que es que vives en el gozo del ser. Le llaman la libertad de complacencia. La libertad de salir de la angustia, de estar en el gozo, aunque no sea estar en el placer. Es decir, el gozo puede convivir con el dolor. El gozo tiene que ver con eso, como que todo tiene sentido. Y eso me da una fortaleza, una capacidad. Y puede haber dolor. Pero sí es salir del sufrimiento. En el sentido de estar anclado en cómo deberían ser las cosas según mi pequeño criterio. Y las cosas, pues son como son. Yo puedo pensar que van a ser de otra manera, pero es que al final las cosas son como son. Entonces, no se trata de cruzarse de brazos, porque lo que hay que hacer es dar la respuesta adecuada. Pero para que pueda dar la respuesta adecuada, que a veces es cambiar las cosas, no lo puedo hacer desde mi naturaleza dolida, de que me falta algo, de que me han hecho, sino desde mi naturaleza de plenitud, de que estoy en la plenitud, y desde ahí doy la respuesta adecuada. O sea, yo te puedo decir, no quiero seguir como pareja contigo. Te lo puedo decir desde el dolor, o te lo puedo decir desde el amor. Y entonces será una experiencia positiva para los dos. Entonces, como
A veces como que a nuestra mente le cuesta como integrar esas dimensiones que parecen contradictorias y luego en la experiencia humana no lo son. Bien, la libertad última para él es ese gozo. Y si no hay gozo, no soy libre del todo. Podré ser muy listo, podré ser muy consciente de toda mi historia, ser el psicoanalista ideal, el psicólogo cognitivo-conductual ideal. Si no hay gozo en mi vida, no hay libertad, dice Bernardo. Yo no sé si tendrá razón. Y el último que dice es: el camino más sublime es el camino del amor, que hay un tipo de conciencia. Me recordaba lo que decía el Lama Rinchen, hay muchos paralelismos. Dice, hay 4 grados del amor, dice. El primer grado del amor es amarse uno a sí mismo. Curiosamente, lo primero que dice. Y esto en la sociedad medieval era rarísimo. Le dicen, pero ¿cómo dice usted esto? Esto es egoísmo, ¿no? Dice, no, el que no se ama a sí mismo, lo que diríamos hoy en día, el que no se ama a sí mismo no puede amar a los demás. El amor a mí mismo lleva al amor social. Si no hay amor a mí mismo, bueno, esto lo sabéis de sobra, ¿no? Bueno, pues sería el primer grado. Pero dice, hay como en nuestra naturaleza un deseo de conexión con todo, de comunión, que no se sacia en la conexión conmigo mismo y con los demás. Hay una necesidad de conexión con el cosmos e incluso con el misterio, con lo que sostiene, lo que los cristianos llamarían Dios, con esa profundidad que hay en el cosmos. Entonces dice, el siguiente paso es amar a Dios, amar a la realidad, enamorarme de lo que es, enamorarme de la realidad. Dice, en un primer grado, y hay que pasar por ahí, lo hago por un interés propio. Normalmente porque me siento mal. Y entonces me dirijo a ese misterio. Y esto no es el último grado, es un grado de amor inmaduro, pero hay que pasar por él. Si quiero correr demasiado, probablemente luego tendré que volver a recuperar la experiencia que no tuve. Entonces, ese es el primer grado. Dice, pero a medida que mi amor va creciendo por la realidad, por Dios, por el misterio, llega un momento en que se produce un amor a la realidad por sí misma. Lo que dice Bernardo, amo porque amo y no busco nada más. Esa es mi recompensa. En este momento es cuando se producen esas experiencias profundas de conciencia diferenciada, cada uno que le ponga los términos. Pero dice, pero ese no es el último grado. Eso es un grado muy importante por el que hay que pasar, que me hace descubrir que la realidad es mucho más de lo que me imaginaba, pero no es el último grado. Si me quedo ahí, decíamos, caigo probablemente en la enfermedad zen, en el quietismo. Dice, el último grado es amar, digamos, la vida cotidiana, la vida concreta, el mundo, desde Dios, desde la conciencia global, desde la conciencia no dual, pero vivida en la vida cotidiana. Hasta que no llegue ahí, la experiencia me puede jugar malas pasadas. Entonces, al final, es un camino de vivir la vida aquí, concreta, y dar la respuesta que la vida pide, que no está predeterminada, solo la puedo hallar si estoy en mi verdadera naturaleza. Y todas las metodologías son para ponerme ahí. No tiene otro objetivo. ¿Vale? Con eso cierro. ¿Vale? Con eso lo cerramos. Si queréis, os voy a proponer una cosa que pasemos. A lo mejor hay preguntas, yo diría, cualquier cosa que os haya sonado que no le deis, porque de verdad que da igual, probablemente esté equivocada. Si es que da igual. Lo importante es la experiencia que os llevéis y que le pongáis vuestra palabra. Mi interés es como ser un catalizador, si queréis, de vuestra palabra y de vuestra experiencia. Si consigo eso, aunque digáis todo lo contrario de lo que yo he dicho, que me parecerá fenomenal, si es auténtico, si es vuestra verdadera naturaleza. Si nace de el enfado, de no sé qué, bueno, yo lo respetaré, pero quizá no sea vuestra verdadera naturaleza. Entonces, digo, cualquier cosa, olvidarla, no le demos importancia a eso. Para que lo importante es la palabra que vosotros deis, lo que vosotros digáis. Entonces, en el mundo contemplativo, en la búsqueda contemplativa, las preguntas son las respuestas. Solo hay que sostenerlas. A veces eso genera mucha angustia, pero es como, si me surge una pregunta, la sostengo. Porque si me ha surgido es porque probablemente ya está la respuesta ahí. Entonces, dejemos, cualquier pregunta la dejamos, la sostenemos. Y os propongo que pasemos a hacer una pequeña práctica. Primero corporal. Yo soy muy seguidor de un maestro zen que se llama Hakuin, que muchos conoceréis. Es el maestro por excelencia del Rinzai, de una de las escuelas más importantes de zen. Y él, en su experiencia meditativa, cuando era un monje joven, meditó horas y horas y horas y se puso enfermo. Se enfermó de tuberculosis. Y
un maestro taoísta le dijo, es que te has equivocado, porque solo has trabajado una dimensión y todo lo que se hipertrofia es peligroso. Todo lo que se desequilibra, aunque sea muy bueno, termina haciendo daño. Entonces él le dijo, es importantísimo que trabajes el cuerpo, que vuelvas al cuerpo, que cuando medites siempre esté el cuerpo ahí, ¿no? Él se había olvidado a lo mejor de esa, aunque eso estaba en la tradición, pero él se lo había olvidado. Entonces, él recomienda mucho siempre acompañar la meditación con una experiencia que nos sitúe en el cuerpo, que acompañe con la conciencia corporal. Bueno, eso en casi todas las tradiciones lo vais a encontrar, pero yo me gustaría que estuviera como muy presente en esta experiencia. Entonces, lo que os voy a proponer son propuestas, Es primero que hagamos un pequeño desbloqueo corporal y una concienciación, un pequeño masaje, y después que hagamos una experiencia de meditación. Os voy a proponer una metodología. Podéis utilizar la que queráis. Yo os propongo una porque tiene que ver mucho con la metodología tradicional del monacato y también con una manera de trabajar en el Zen, que es el trabajar los koan. Entonces, la metodología que os voy a proponer es que trabajéis un koan. ¿Qué es eso de un koan? Pues un koan en realidad es una experiencia de unificación que alguien ha tenido y que intenta provocar en ti, que intenta de alguna manera evocar en ti tu experiencia, no la de él. En una dimensión las experiencias son únicas y en otra dimensión hay un elemento común que nos permite reconocer que es lo mismo, pero también a la vez son únicas. Es la paradoja siempre. Entonces, el koan no busca que tú reproduzcas la experiencia que tuvo el maestro Hakuin, pero sí que tengas tu experiencia de unificación. Y entonces la experiencia del maestro Hakuin y la tuya se podrán entender y será fácil. Entonces lo que busca el koan es esto, provocar. En el cristianismo a eso le llamamos una jaculatoria, que es una cosa que no se ha entendido normalmente, era como esa jaculatoria, pero originalmente lo que hacían los monjes era yaculare, lanzar, en latín, significa lanzar. Lanzar una flecha, digamos que al corazón, a las corazas del corazón, para que se abran y emerja la naturaleza, el lugar donde somos imagen y semejanza de Dios, decían ellos, la naturaleza original. Entonces, lo que busca la jaculatoria es esto, ayudarte a salir de la coraza. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Se hacía a través de el contacto con la experiencia de unificación cristiana original que quedó consignada en las escrituras. Entonces, las escrituras podríamos verlas como un conjunto de koan. Es una experiencia expresada narrativamente. Muchas de las cosas que se dicen no son históricamente ciertas en absoluto, y esto no es ninguna herejía, esto lo dicen todos los teólogos hoy en día, son experiencias espirituales que se transmiten, hay elementos históricos también, pero la clave de la escritura era conecta con ella para que te evoque la experiencia, te conforme a la experiencia de unificación original. Entonces, lo que os voy a proponer, eso se puede hacer con las escrituras, se puede hacer con la poesía de una persona que ha tenido la experiencia, se puede hacer de mil formas, y cuando ya estás abierto todo puede ser un koan. El ruido de la hoja seca, cuando estás abierto, es un koan, el trueno es un koan. A ver, la guía de teléfonos en principio no es un koan, pero es que si tú estás abierto cualquier cosa es un koan. Pero bueno, como metodología es mejor, digamos que trabajar en la meditación esas visiones o esos símbolos o esas narraciones de personas que creemos que han tenido esa experiencia de unificación. Entonces, os voy a proponer que trabajemos, yo os digo, si queréis, una poesía de San Juan de la Cruz, que la trabajéis como se trabaja un koan japonés. Primero, yo os voy a guiar esa pequeña meditación. Si queréis luego la hacemos en silencio, hacemos otra pequeñita en silencio para que no esté tan guiada, pero la primera, si me lo permitís, os voy a guiar un poquito. Entonces, para que veáis la metodología que os propongo. La primera es un recorrido corporal, con la imaginación, nos ayuda a relajarnos. Una concentración, después os voy a pedir que os concentréis en la respiración, que prolonguéis un poco la salida del aire, pero no sin forzarlo, pero solo como un poquito la salida del aire. Cuando se medita se respira por la nariz y no se hace ruido. No se tiene que hacer ruido, pero prolongamos un poquito. Y cuando echamos el aire, vamos a empezar a contar interiormente. El 1, el 2... Bueno, es un juego, es para concentrarse. Primero me relajo, después me concentro. Cuando he hecho varios ciclos del 1 al 10, os voy a pedir que trabajéis el koan. Esa frase
de San Juan de la Cruz. ¿Y cómo? Me la imagino, la pienso un poco nada más, para que todas las dimensiones participen. Y después la olvido. No sigo dándole más vueltas. ¿Para qué? Es como que la he cargado y ella va a hacer su trabajo. Vamos a confiar en ella. La olvido. ¿Y qué hago? Me mantengo en una atención amorosa a todo lo que venga. En una atención amorosa a todo lo que venga. Mi cuerpo, mis pensamientos, los ruidos de la calle. Simplemente intento mantenerme en esa atención amorosa hasta el final de la meditación. No tiene más. Esa es la propuesta. Entonces, la propuesta es que hagamos conectarnos con nuestro cuerpo para que luego estemos más abiertos a la hora de meditar y después que meditemos y a ver qué sale de ahí. ¿Os parece adecuado? ¿Sí? Pues entonces os voy a pedir que nos pongamos de pie, ¿vale? Creo que necesito esto porque si no lo vais a ir. Si me pongo aquí más o menos me veis, ¿no? Si no voy a ir diciendo lo que vamos a hacer. Lo primero que me gustaría que hagamos es sencillamente cerrar los ojos, poner las manos en el jara, en la pelvis y escuchar. Escuchar con atención, nada más. Podemos doblar un poquito las rodillas. Y os voy a pedir que respiréis por la boca. Para tomar más energía, más caudal respiratorio. Vale, soltamos un poco. Es un juego. Jugamos un poco con el cuerpo. Soltamos lo que sintáis que está como bloqueado, los hombros, la mandíbula. Nos podemos apoyar. Vamos a empezar a girar un pie. Vamos a hacer un desbloqueo de las articulaciones. Giramos despacio. Lo que se hace despacio se siente más. Si quiero estar atento a algo, hágalo usted despacio. Y lo sentirá más. Y si no, hacer una prueba. Coger una carpeta rápido y una carpeta suave. El mismo peso se siente mucho más si lo haces suave. Giramos en la otra dirección también. Y soltamos. El otro pie. En la otra dirección. Y soltamos. Vale, paramos y observamos. Respiramos por la boca, doblamos un poquito las rodillas. Muy bien. Vamos a girar la pelvis. Hay dos maneras de caminar. La mayoría caminamos con la cabeza. Lo interesante es caminar con la pelvis, con la conciencia en la pelvis. Es como la expresión corporal de la libertad, de la independencia, de estar con las piernas en la realidad. Entonces, al girar, estamos un poquito ayudando a que se desbloquee. Un poquito. Cuando yo hacía estos talleres y estaba en el monasterio, la gente decía, ¿y esto lo hacéis todos en el monasterio? Esto de menear la cadera. Giramos hacia el otro lado. Y sí que lo hacíamos, pues, porque les convencí y tenía unos cuantos que lo hacían. Vale, paramos y observamos. Muy bien, giramos un hombro hacia atrás
Vamos a intentar recordar que hay que respirar por la boca. Hacia adelante. El otro hombro hacia atrás. Hacia adelante. Vamos a hacer una cosa, subimos los hombros, cogemos aire, subimos los hombros, aguantamos. Es un ejercicio para provocar la caída en el cuerpo. Antes nos hemos imaginado en la meditación que bajábamos al cuerpo, pues esto es evocar esa caída con un gesto. Aguantamos, soltamos. Muy bien. Otra vez, cogemos aire, aguantamos, soltamos. Otra vez. Cojo aire, aguanto y suelto. La última. Cojo aire, aguanto y suelto. Muy bien. Paramos y observamos. Muy bien. Y ahora muy despacito, si a alguien le duele, que pare, porque si lo hacemos muy rápido puede hacer daño a las cervicales. Es girar la cabeza, cogiendo el aire abajo, soltándolo arriba, por la boca. Pero muy despacito. En la otra dirección. Muy bien, paramos y observamos. Respiramos por la boca, doblamos un poquito la rodilla. En hebreo, la palabra rodilla y la palabra bendición están muy unidas. Hay como una bendición en doblar un poquito la rodilla. Vale, vamos a otra vez a soltar un poquito. Os voy a pedir otra cosa un poquito más rara, ¿vale? Si os apetece la hacéis y si no, no. Muy importante sentir los pies en la tierra, eso lo sabemos. Es una expresión corporal de estar en la realidad. Hay una expresión castellana que lo dice, ¿no? Este es un señor que tiene, una señora que tiene los pies sobre la tierra. La espiritualidad es para vivir en la realidad, no para volarme de la realidad. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para enraizarnos ahí. Y es muy simple. No sé si habéis estado en un dique sufí, en una oración sufí, donde lo que se hace es subir y bajar. Subir y bajar, pues es lo mismo. Es subir y caigo. Pero la cabeza recta, o sea, no es me derrumbo. No, es subo y me sostengo. Me sostienen mis piernas. Para enraizarme bien. Dado que luego voy a meditar, voy a enraizarme primero. Paramos, observamos, respiramos por la boca, doblamos la rodilla.
bueno, estamos haciendo un protocolo muy sencillo porque si no, no podemos meditar. Os voy a proponer que hagamos un pequeño ejercicio respiratorio, ¿vale? Es muy importante trabajar la respiración. El problema de la respiración es que cuanto más la manipulas, más la estropeas. Porque se trata de que se coloque bien espontáneamente. Entonces, lo que os voy a proponer es que hagamos como un ejercicio como de hiperventilación para luego ayudar a que se coloque. Ayudará como que se relaje y se coloque. Entonces, es una cosa muy sencillita que muchos a lo mejor habéis hecho. Es respirar 20 veces en grupos de 5. O sea, me imagino mentalmente grupos de 5, 4 grupos de 5, en total 20. Las primeras 4 respiraciones son como más cortas, la última más larga, de cada grupo de 5. Las primeras 4 más cortas, la última más larga. Hago una especie de ejemplo. Respiramos por la boca y voy a intentar que se mueva el abdomen, el tórax, incluso los hombros. ¿Vale? 4 cortas, una más larga. La clave es, me imagino, un círculo, respiración circular, como que sale y entra un círculo. Y no hago pausas, para tomar más energía, más caudal respiratorio. No hago pausas. Y otra clave, solo la fuerza al coger el aire, al soltarlo no. Intento no hacer ninguna fuerza, solo al coger el aire hago la fuerza, ¿vale? Cada uno, si lo quiere hacer, cada uno a su ritmo, ¿vale? Empezamos. Muy bien, al terminar, respiramos por la boca, pero a nuestro ritmo natural. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo, pero por la nariz. Ponemos la lengua entre los dientes, hacemos esas 20 respiraciones por la nariz. Si alguien necesita sonarse, pues lo sonamos un poquito antes. Y las mismas 20, pero por la nariz, con la lengua entre los dientes. Y al terminar, respiramos ya por la nariz a nuestro ritmo. Y os voy a pedir que pongáis la atención en un punto interno de la nariz, pero por dentro de la nariz, como a esta altura, que sintáis, es la zona más sensible de la nariz. Cómo entra y sale el aire. Le llamamos fresquito calorcito a esta meditación. El aire entra más fresquito y sale más calentito, ¿eh? Es el fresquito calorcito. Muy bien. Y vamos a terminar con una respiración que nos va a equilibrar, que es cerramos una fosa nasal, lo habréis hecho en el yoga, respiramos por la otra, cerramos esa y echamos el aire por la otra. Y por esa que hemos echado volvemos a coger. Es una respiración que nos equilibra, que está obligando a los dos hemisferios a trabajar. Muy bien, paramos y observamos. Respirando ya por la nariz.
un ejercicio que también se puede hacer es pasar el peso de una pierna a la otra, ¿eh? Es una de las bases del Tai Chi. Tener esa conciencia de que el peso y al caminar igual. Es un ejercicio muy equilibrante. Vale, soltamos otra vez un poco. Vale, nos vamos a dar un masaje en la cabeza. Vamos a golpear, sin hacernos daño, pero que se note. Seguimos golpeando por la cara, los diferentes órganos. Abrimos los lados de abrimos la mandíbula por los lados, golpeamos, que es una zona siempre muy rígida, muy bloqueada. Y nos vamos a masajear las orejas, tirando de ellas hacia abajo, por el centro hacia los lados y por arriba hacia arriba. En la medicina tradicional china, los meridianos de órganos internos, de muchos órganos internos, van a las orejas. Entonces, como la intención es dar un masaje a órganos que desde fuera no es fácil acceder a ellos. Muy bien, paramos y observamos. Nos ponemos un brazo en el hombro, nos damos un masaje. Continuamos por la espalda y el cuello. Cambiamos de brazo. Seguimos por la espalda y el cuello. Muy bien, paramos y observamos. Podemos preguntarle a nuestro cuerpo cómo se siente interiormente. Si me viene una imagen, una palabra, una sensación, yo le digo cómo me siento yo al escucharlo. Muy bien, nos damos un masaje en el pecho, el tórax y el abdomen. Peinamos. Golpeamos. Peinamos. Me inclino un poquito para adelante. Nos damos un masaje en los riñones y los glúteos. Peinamos. Golpeamos. Peinamos. Paramos y observamos. Si lo siento así, puedo repetir interiormente esta frase dirigida a mi cuerpo. Lo siento, perdona, te amo, gracias. Solo si lo siento así.
Vale, terminamos con un masaje por las piernas, al bajar por un lado, al subir por el otro, al bajar por otro, hasta que los 4 lados estén masajeados. Paramos y observamos. Respiramos por la boca, ahora en esta fase final. Puedo repetirme interiormente esta frase si quiero. Me siento segura o me siento seguro y a salvo en mi cuerpo físico. Muchas tradiciones nos dicen que hay como 3 maneras de experimentar el cuerpo. El cuerpo físico, el cuerpo sutil, el cuerpo que experimentamos en los sueños, es una manera diferente de experimentar, y hay una experiencia que se produce en la meditación, a veces que es, dejas de sentir tu cuerpo físico, y allí donde llega tu percepción, eso es tu cuerpo. Si tu percepción es la sala es tu cuerpo. Si tu percepción es la montaña es tu cuerpo. Si tu percepción es el universo es tu cuerpo. 3 maneras de sentir el cuerpo. Muy bien, y os voy a pedir que cerremos con una palabra. Decía Aristóteles, lo que se expresa se imprime. Una palabra que queráis como imprimir después de este ejercicio corporal. La decimos en alto para que se imprima. Algunas, porque si todos decís no tenemos tiempo, pero vamos a poner 4 o 5, ¿vale? Porque lo que digáis también me afecta a mí, ¿eh? En esta visión, lo que oigamos también tiene que ver conmigo. Vale, entonces libremente, una palabra que exprese cómo me siento, cómo estoy, algo que quiero imprimir. Alegría. Alegría. Gratitud. Paz. Paz. Amor. Cuidado. Cuidado. Sosiego. Sosiego. Presente. Presencia. Complacencia. Complacencia. Conciencia, creo que se ha dicho por aquí. Vale, muchísimas gracias. Nos vamos a dar las gracias con un signo que es universal. Muchas gracias. Y nos vamos a ir preparando para meditar. Nos vamos sentando. Vale, os voy a decir, voy a guiar un poquito como propuesta. Ya os digo, si alguien no desea, sencillamente que siga su metodología, aproveche este rato, aunque yo le voy a dar un poco la vara, pero que aproveche el rato para meditar según su metodología. Pero yo os propongo que hagáis la experiencia, ya que, bueno, pues puede ser de otra manera. Y os digo, vamos primero a recorrer el cuerpo, después vamos a concentrarnos en la respiración, vamos a intentar prolongar la salida del aire y a centrarnos en decir un número cada vez que echemos el aire. Al llegar a 10 volvemos a decir al 1 y hacemos varios ciclos del 1 al 10. Y después trabajamos el koan. Me lo imagino como yo quiera. Lo pienso un poco. ¿Qué quiere decir esto? ¿Pero esto de qué va? ¿Qué puede ser? Esto es una chorrada. Perfecto. Es tu palabra, es tu experiencia, es tu... Y después lo olvido. Lo olvido y me quedo en atención amorosa. Me quedo atento, percibiendo mis sensaciones corporales, mis pensamientos, Si de repente descubro que estoy pensando en las lentejas que voy a hacer mañana, vuelvo al koan. Vuelvo al koan, lo recito un poquito y lo olvido. Y vuelvo a la atención. Vuelvo a la atención amorosa a todo lo que me rodea. ¿Vale? Os leo el koan.
Bueno, no encuentro lo que... Os lo voy a recitar porque no encuentro... Quería que fuera un koan de San Juan de la Cruz, pero os voy a recitar otro de Santa Teresa, que a lo mejor también nos vale. Y puede que sea... Bueno, que lo vais a conocer de sobra, pero que es muy potente. Lo vais a recordar. Dice así: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. En la palabra Dios poned lo que queráis. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Como koan, cualquier frase puede servir, cualquier palabra. Yo os propongo, si no os viene ninguna, esa: nada te turbe. Nada te turbe sería el koan, ¿vale? Cerramos los ojos, ponemos la atención en nuestros pies. Ponemos la conciencia en los pies. Comenzamos. Vamos a imaginar una gran bola de luz girando sobre nuestra cabeza. Esa gran bola de luz se va a ir derritiendo, licuando, derramando sobre el cuero cabelludo. Va a ir traspasando el cráneo. Va a ir llenando el cerebro, los ojos, la nariz, la boca, los oídos. Hasta cubrir completamente la cabeza por dentro y por fuera. Desde la cabeza desciende por el cuello y lo cubre completamente. Desde el cuello desciende por el hombro derecho, por el brazo derecho, hasta llegar a la mano derecha y cubrirla completamente hasta la punta de los dedos. Desde el cuello desciende ahora por el hombro izquierdo, por el brazo izquierdo, hasta llegar a la mano izquierda y cubrirla completamente hasta la misma punta de los dedos. Desde los hombros desciende ahora por la espalda
y la cubre completamente. Y continúa por los glúteos hasta la zona de contacto con la silla, cubriéndolos completamente. Desde los hombros desciende ahora por el pecho, llena de luz los pulmones, vemos los pulmones llenos de luz. Llena de luz el corazón. Y desciende por el abdomen hasta llegar a los genitales y la zona de contacto con la silla. Desciende ahora por la cadera derecha, por la pierna derecha, hasta llegar al pie derecho y cubrirlo completamente hasta la punta de los dedos. Desciende ahora por la cadera izquierda, por la pierna izquierda, hasta llegar al pie izquierdo y cubrirlo completamente hasta la misma punta de los dedos. Desde los pies hacia la cabeza voy a recorrer mi cuerpo con la atención, observando qué sensaciones tengo en cada zona corporal, desde los pies hacia la cabeza. Poco a poco voy a irme centrando en la respiración. Voy a prolongar un poco la salida del aire. Y voy a empezar a contar, cada vez que echo el aire, un número por cada respiración, hasta llegar a 10 y volver a empezar. Cuando haya hecho varios ciclos, ya cada uno solo, imagina, piensa y se queda en atención amorosa, haciendo el trabajo con el koan. Que os recuerdo era: nada te turbe, nada te espante.
conciencia de nosotros, si queremos nos tocamos las piernas, los brazos, volvemos otra vez aquí. Volvemos otra vez aquí a la sala. Muchas gracias por participar. Os iba a pedir, tenemos un poquito, que, bueno, una cosa que creo que es importante es que la meditación, decíamos, no es un ejercicio solipsista, no es un ejercicio de yo me lo guiso, yo me lo como, sino que hay cosas que necesito completar el trabajo con los demás, que los demás me den. Entonces os iba a proponer, en el Zen, lo que se hace es ir al Doksan, a la entrevista con el maestro, con el amigo en realidad. El maestro pienso que debe ser un amigo, no esta cosa medieval. En el cristianismo igual, el monacato se basa conocemos la tradición monástica por una cosa que se llama los apotegmas, que no eran otra cosa que las conversaciones que tenían los maestros monásticos con sus discípulos o con sus amigos. Entonces es muy importante esa conversación entre nosotros que nos completa el trabajo, que nos da lo que nos falta a través del otro. Entonces os voy a proponer que libremente, como tenemos un micrófono en la sala, me gustaría que con una brevísima palabra pudierais expresarnos qué habéis vivido en esta meditación, qué os ha dicho el koan o cualquier cosa que queráis expresar, porque nos vais a ayudar, es un regalarnos unos a otros. A veces lo que uno dice o ha vivido me sirve para ponerle palabras a lo mío. O bueno, pues si lo que queráis, pues lo que he vivido es que no me ha gustado nada, perfecto. Tengo conciencia de lo que me gusta, fenomenal. Pero nos va a completar el trabajo si hablamos y sobre todo dejamos la pauta de que no es un ejercicio puramente en solitario, aunque hay cosas que solo puede hacer uno. Entonces yo os invitaría libremente, expresamos, ¿qué me ha dicho el koan? Damos la respuesta, o qué he vivido, o qué se me viene a la cabeza, como un regalo que nos damos unos a otros, ¿vale? Muchas gracias. A mí me ha venido en la meditación, después de todas las instrucciones, la palabra gratitud. Gratitud a mis instructores, gratitud por los conocimientos, gratitud por el día de hoy, gratitud en general hacia vosotros, hacia mis compañeros, hacia unas amigas. Esa era la palabra, gratitud. La gratitud es como con lo que has conectado, ¿no? Sí. Has conectado con eso, con esa experiencia. Es muy bonito porque la famosa Eucaristía, Eucharistos en griego significa las gracias, y es como la esencia. La esencia es las gracias. Dar gracias como la esencia de la vida, desde una perspectiva. Entonces puede ser algo que nos ilumine a algunos, el que lo digas. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Creo que tengo en mi ser interno una sensación casi siempre de positivismo, pero últimamente reconozco que me encuentro muy triste. Y hoy he recibido, esta tarde o ahora mismo, paciencia y serenidad. Gracias. Muy bien, o sea, dices que has conectado con tu tristeza y también no te has reducido a ella, sino que has podido conectar con otra dimensión más allá, ¿no? Paciencia y serenidad me has descrito. Pues muchas gracias. Y enhorabuena también. Pues si alguien más quiere comentar qué ha vivido, cómo lo... Sí, bueno, en mi caso la palabra que me surge es claridad. Pero lo que me ha llamado la atención, sobre todo en la segunda parte, ha sido que normalmente cuando me pongo a meditar, mindfulness, lo que llamamos más, hay momentos en los que los pensamientos, en los que es más difícil que entrarse en enfocar en algo, en este caso es en actuar. Pero lo que me ha llamado la atención mientras lo estaba realizando es que, digamos,
esa cantidad de pensamientos que pueden surgir en mi día a día, en este momento no se la doy con tanta intensidad. Sí que alguno ha llegado, pero era como que había como tranquilidad, claridad, no han invadido continuamente. He podido centrarme mucho en el core. Muy bien, pues también enhorabuena, es una experiencia también eso, posiblemente porque eres un practicante que ya llevas tiempo y bueno, en este caso has podido conectar con esa tranquilidad que ya tienes. Es interesante porque a veces hay gente que dice, es que no tengo que pensar, ¿no? Yo se lo pregunté al maestro Zen y dice, pero esto me lo decían también en el monasterio los monjes católicos, dice, dejaremos de pensar un cuarto de hora después de estar muertos. O sea, si no piensas que estás muerto, no se trata de pensar o no pensar. Es verdad que a veces se produce una cosa que es el sanmai, dicen en japonés, el abismamiento. Es una cosa gratuita, de repente, sencillamente es un estado especial. Ahí dice que hay gente que dice, es que me he quedado dormida. No. La clave para saber si te has quedado dormido o no es que se te caiga la cabeza. Entonces estás dormido, si se te cae la cabeza. Pero si no, es un estado de abismamiento, decimos en el cristianismo. Lo que pasa es que como no sabemos reconocerlo, la mente no tiene... Es un estado especial, pero es como un estado gratuito que se produce. Entonces lo normal es que haya pensamientos y no pasa nada, es simplemente observar. Y al observar suele ocurrir eso, se tranquilizan. Al final la experiencia es que en realidad no tenemos pensamientos, los pensamientos nos tienen a nosotros, porque no podemos hacer nada, o sea, es como la vida nos tiene a nosotros, no nosotros a la vida. Y lo único que podemos hacer es como no poner obstáculos. Cuando no pongo obstáculos la vida fluye naturalmente y el ritmo de la vida suele ser lento, suele ser tranquilo. En el Zen se dice, no hay que empujar el río lleva por sí mismo. Enhorabuena. Si alguien más quiere compartir cómo lo ha vivido o alguien ha tenido alguna dificultad. Yo he tenido paz y serenidad, pero en dos momentos se me ha ido al pensamiento y en ese momento he sentido un poco, la palabra es miedo y un poco de inseguridad. Y me he dado cuenta por lo que era, he vuelto otra vez, nada te turbe, nada te espante y otra vez he vuelto a... Pero en dos momentos he sentido que me provocaba pues eso, un poco de miedo, como desequilibrio en el interior. Muy bien, muy bien. Pues ver todo lo que hay, ¿no? Quizá muy interesante, por eso cómo has podido volver después de verlo, no se trata de negarlo, la regla esta que decimos no rendirse y digamos que no renegar de ello, ¿no? Entonces, pues un poco lo has visto y a la vez lo has trascendido, lo has integrado. Muy bien. La mente normalmente, decimos, su naturaleza suele ser la duda, suele ser el miedo, si queréis. Como la duda, el miedo, la angustia, es como la naturaleza de la mente en cierto sentido. Y entonces también como que hay que aceptar una cierta inquietud que va a estar ahí, porque forma parte también de la naturaleza, pero no puede ser como el eje donde esté, ¿no? Tengo que tener, dicen los chinos, un punto fijo. El punto fijo es cuando tengo la conciencia en el jara, bueno, es un poco simbólico, el punto fijo es eso, cuando estoy en mi ser. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Me ha sorprendido mucho cuando has dicho el poema de Santa Teresa de Jesús, porque realmente esta poesía llegó a mí hace más de 10 años, la llevo conmigo junto a mi cartera siempre, la recomiendo. Practico desde hace unos 30 años, he trabajado con los japoneses, vietnamitas, tradiciones zen, tradiciones japonesa de la medicina tradicional, pero concretamente hace 12 años me ayudó a mí muchísimo. Y cuando has hablado de San Juan de la Cruz, pues estaba yo ahí y de repente has dicho, ¿no? Santa Teresa y nada de todo. Creo que yo lo he trabajado muy profundo y creo que para mí, he llegado a un estado de calma. Calma, lo que has dicho, ese estado no de dormirte, pero sí de llegar a estar en un estado de calma, ¿no? Es lo que me ha producido
del cual, y la sorpresa de que lo hicieras. Muchísimas gracias. Pues me alegro mucho, sí, yo creo que es tenemos una riqueza impresionante, si somos capaces de trascender la escoria que también está ahí. Tenemos una riqueza grandísima en nuestra tradición y la misma tradición cristiana. El maestro Zen que conocí, que era un español que fue a Japón, cuando llegó a Japón, su maestro japonés le dijo: ¿y usted para qué viene aquí? Y el hombre le dijo: pues mire, yo llevo 20 años haciendo Zen en Europa, entonces he dicho, pues yo quiero pasar aquí una temporada para profundizar, porque es la cuna del Zen, en concreto el Zen viene de China, pero el Zen japonés, la cuna es Japón. Y el tipo le dice: pues yo no sé para qué viene usted aquí, porque tiene usted en Europa grandísimos maestros. Él se creía y se refería a los maestros zen occidentales, a Nomiya Lasal, a estos maestros. Le dice: no, pero es que los conozco, si es que he trabajado con todos. Le dice: pero que no estoy hablando de eso, le estoy hablando de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa. El japonés los había leído, los tenía en su casa. Y le dijo, de alguna manera dijo: no le puedo enseñar, le preguntó: ¿a usted con su tradición como Pedro se llama? Dijo: pues no, la he dejado porque no me sirve. Y le dijo: pues si usted ha abandonado sus raíces, yo no le puedo enseñar, porque Zen es una metáfora, es volver a su patria, es volver a sus orígenes. Si hay una especie de velo que no quiere decir que se tenga que hacer usted cristiano, pero lo que no puede es tener dolor en su corazón. No puede venir al Zen desde el dolor. Y entonces le dijo que no le iba a enseñar, si no se reconciliaba con. Bueno, pues al final fue un camino para que él descubriera la tradición y la riqueza que tenemos. Que tenemos mucho que aprender, pero también tenemos una riqueza muy grande. Y en la mística española, pues hay una riqueza enorme. Una riqueza que es valorada por los japoneses, por los estudiosos de otros países orientales también. Muy bien, pues si alguien quiere, ya sería la última intervención, y si no lo cerraríamos para que el horario no se tiene. Es a las 5 cuando tenemos que terminar, ¿verdad? Sí, yo también quería dar las gracias a todos los que estamos aquí, porque está siendo un foro para mí impresionante. Yo he sentido mucha ligereza, una luz muy especial, era como no estar aquí, pero también he sido consciente de que estaba aquí sentada, pero ha sido algo muy extraño, no lo he sentido nunca, pero una ligereza muy grande, al igual que la compañera que ha hablado previamente. Para mí la oración de la paciencia, Santa Teresa, es muy especial. Yo soy de Malagón, un pueblo de Ciudad Real, y la tercera fundación de Santa Teresa está ahí. Entonces Santa Teresa es muy grande en mi pueblo. Y bueno, hemos celebrado por sus 500 años de nacimiento. Y nada, y esta oración la tengo en mi casa, en muchos sitios. Para mí también es muy importante y me ha ayudado mucho. Me alegro mucho, y la experiencia que cuentas también es parece muy auténtica, en cuanto que une la paradoja, lo contrario. Eso es un buen decir: no estoy en mi cuerpo y estoy en mi cuerpo. A veces es difícil de expresar con la mente, pero es una experiencia. No me reduzco a esto, pero tampoco lo niego. No lo niego, no lo disocio, pero lo trasciendo también. No puedo trascender si no lo he integrado. Entonces, es un poco así, ¿eh? Igual que en el Doksan, en la entrevista, lo que observamos es si el otro, bueno, muchas cosas, pero una cosa que hay que observar es si el otro completa lo que falta. Cuando el, entre comillas, maestro habla, el discípulo de manera natural escucha. Cuando falta algo, el otro lo completa. Hay como que tomar, es como que espontáneamente completa, la mente completa. Y entonces indica que la persona de manera natural está como integrado. Y como dice San Benito, y lo expresa con su cuerpo. Da la respuesta adecuada que falta. Entonces es muy bueno cuando tenemos experiencias que son contradictorias, aparentemente. Pues muchas gracias, ha sido un placer. Y adelante.